Existe un libro en la Biblia que desafía el tiempo, una obra maestra literaria que flota en un océano de misterio y dolor. Antes de que las leyes fueran escritas en piedra, antes de que Israel fuera una nación, e incluso posiblemente antes de que Moisés viera la zarza ardiente, un hombre se sentó en las cenizas de su propia ruina para debatir con el Creador. Hablamos del libro de Job. Durante siglos, eruditos, teólogos y creyentes se han hecho la misma pregunta inquietante. ¿Quién tuvo la capacidad intelectual, espiritual y poética para registrar esta conversación entre el cielo y la tierra? ¿Fue un testigo ocular que vio caer fuego del cielo? ¿Fue el mismo patriarca sufriente escribiendo con lágrimas sobre pergamino? ¿O fue Moisés, escondido en el desierto, quien encontró esta historia antigua? Prepárate, porque hoy vamos a desenterrar las evidencias ocultas, analizaremos el lenguaje secreto y seguiremos las huellas en la arena de la historia para responder a la pregunta que ha desconcertado a la humanidad por milenios. ¿Quién escribió realmente el libro de Job? Para entender quién pudo haber escrito esta joya de la literatura sapiencial, primero debemos situarnos en el escenario. El libro no comienza en Jerusalén, ni en Egipto, ni en Roma. Comienza en la tierra de Uz. Este simple dato geográfico es nuestra primera gran pista. Uz no era territorio israelita, era una región que muchos historiadores ubican cerca de Edom o en la península arábiga. Esto es crucial porque el texto de Job carece de algo que define a casi todo el resto del Antiguo Testamento: la ley de Moisés. En los 42 capítulos de Job no hay menciones al templo, ni al sacerdocio levítico, ni a los 10 mandamientos, ni al éxodo de Egipto. El silencio sobre estos eventos monumentales nos grita una verdad casi ineludible. El libro de Job narra eventos que ocurrieron en la era patriarcal, muy probablemente en tiempos de Abraham, Isaac o Jacob. Esto lo convierte, cronológicamente hablando en cuanto a los eventos, en uno de los libros más antiguos, si no el más antiguo, de toda la Biblia. Entonces, si los eventos son tan antiguos, ¿quién los registró? Aquí entran los sospechosos principales. La primera teoría, y una de las más fascinantes, apunta al propio Job. El texto contiene detalles tan íntimos, tan desgarradores sobre su dolor físico, sus pesadillas y su angustia mental, que muchos argumentan que solo quien vivió el horror podría haberlo descrito con tal precisión. En el capítulo 19, versículo 23, Job clama: «Ojalá se escribieran mis palabras, ojalá se grabaran en un libro». Algunos creen que este deseo fue profético y que tras ser restaurado por Dios, Job dedicó sus últimos 140 años de vida a compilar sus memorias como un legado de fidelidad. Sin embargo, hay un giro en la trama. El libro narra la muerte de Job al final. Si bien él pudo escribir la mayoría, alguien más debió terminar la obra. Esto nos lleva al segundo candidato, Eliú. Eliú es el cuarto amigo que aparece en la narrativa, el joven que esperó en silencio mientras los ancianos hablaban. A diferencia de los otros 3 amigos, Eliú no es reprendido por Dios al final del libro. Además, su discurso introduce una transición teológica crucial antes de que Dios hable desde el torbellino. Los defensores de esta teoría señalan que Eliú habla como un narrador testigo, alguien que estuvo allí, observando, escuchando y tomando notas mentales de cada argumento para luego transcribirlos. Pero existe una tercera teoría, una que ha sido sostenida por la tradición judía y el Talmud durante siglos, y que conecta el libro de Job con el hombre más importante del Antiguo Testamento, Moisés. La tradición sugiere que cuando Moisés huyó de Egipto tras matar al capataz egipcio, pasó 40 años en la tierra de Madián. Madián estaba geográficamente cerca de la región de Uz. Es muy probable que, durante esas 4 décadas de exilio, pastoreando ovejas en el desierto, Moisés escuchara la historia de Job, que quizás era una leyenda oral reciente o un relato preservado por los sabios de la región. ¿Por qué Moisés escribiría esto? Piénsalo. Moisés estaba sufriendo. Había pasado de ser príncipe a fugitivo. Necesitaba entender por qué sufren los justos. Al escribir o compilar la historia de Job, Moisés habría encontrado consuelo y una herramienta pedagógica
para preparar al pueblo de Israel, que sufría esclavitud en Egipto, enseñándoles que el sufrimiento no siempre es castigo, sino a veces una prueba de soberanía divina. Lingüísticamente, esta teoría tiene peso. El hebreo usado en Job es arcaico, complejo y único, pero comparte ciertas similitudes gramaticales con el Pentateuco y, curiosamente, contiene muchas palabras de raíz árabe y aramea, lo cual tiene sentido si fue escrito por alguien educado en la corte egipcia pero que vivió décadas entre las tribus del desierto. Una cuarta posibilidad, aunque menos popular para la autoría original pero vital para su edición final, es el rey Salomón. La estructura del libro, su poesía y su enfoque en la sabiduría se asemejan mucho a Proverbios y Eclesiastés. Es posible que la historia existiera desde tiempos antiguos, pero que fuera Salomón, con su vasto conocimiento y acceso a archivos antiguos, quien le diera la forma poética y estructurada que leemos hoy, incorporándola al canon de la literatura sapiencial de Israel bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero más allá del nombre humano, hay un detalle que no podemos ignorar. El libro contiene diálogos que ocurren en el cielo, en la corte celestial, conversaciones secretas entre Dios y Satanás que ningún humano, ni Job, ni Eliú, ni Moisés, podrían haber escuchado jamás. Esto nos lleva a la conclusión definitiva sobre la autoría. Quienquiera que haya sostenido la pluma, ya fuera Moisés en el desierto o Job en su vejez, lo hizo bajo una revelación sobrenatural directa. El verdadero autor, el que dictó las escenas celestiales y describió la creación del Behemoth y el Leviatán, con detalles que ningún ojo humano había visto, es el mismo que habló desde el torbellino. La autoría humana puede permanecer en el anonimato deliberadamente, quizás para que no veneremos al mensajero, sino que nos enfoquemos en el mensaje, que la soberanía de Dios es absoluta y que incluso en el silencio más oscuro, Él está presente. El misterio de la autoría de Job quizás nunca se resuelva completamente de este lado de la eternidad, pero su mensaje permanece inalterable. Ahora dime tú, basándote en estas evidencias, ¿quién crees que escribió este libro? ¿Fue Moisés preparando a su pueblo o fue el mismo Job dejando un testimonio de dolor? Déjame tu teoría en los comentarios, los leo todos. Si este viaje a través de la historia bíblica te ha abierto los ojos, suscríbete al canal y activa la campanita. Hay muchos más misterios sagrados esperando ser revelados. Nos vemos en el próximo video.